Dios les bendiga, hermanos y amigos. Les saluda una vez más su servidor en Cristo, Libardo Figueroa, desde Púlpito Virtual, trayéndote panorama bíblico. Continuamos entonces en la carta del apóstol Pablo, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. En el capítulo 5 tomaremos el versículo 8, dice así en el nombre del Señor Jesús: si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Señor Jesucristo, adorado y glorificado eres. Háblanos, te lo ruego, a nuestro corazón, alumbra nuestro entendimiento para que podamos crecer en el conocimiento de tu verdad y así honrarte a ti y engrandecer tu nombre. En el nombre del Señor Jesús lo pedimos. Amén y amén. En la época que el apóstol Pablo le escribió esta carta a Timoteo, habían algunos hermanos en la congregación que se la pasaban de holgazanes, dizque visitando unos a otros, y en eso se entretenían y pasaban el tiempo y vivían como de alivio, esperando que a donde llegaran dieran la comida, los atendieran, y ellos, ese era el oficio de todos los días y no querían trabajar. Cuando el mismo apóstol Pablo, teniendo el derecho como apóstol y predicador de vivir de la predicación del Evangelio, sin embargo se ocupó en trabajar y así ganar su propio sustento para enseñar a los hermanos y darles un ejemplo. De manera entonces que ahora tiene que corregir esta circunstancia que se está presentando. Y le dice a Timoteo: mira, enséñale a los hermanos que si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Recordemos que nosotros pertenecemos a una familia. Como humanidad, toda sangre, todo el linaje de la humanidad fue hecho de una sola sangre y fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. En el mundo entero, aquellos que no siguen el Evangelio, que no creen en el Evangelio, son catalogados como criaturas de Dios. Y los que hemos creído en el Evangelio y nacido de nuevo, somos llamados hijos de Dios. Pero en aquel grupo de criaturas de Dios muchas veces se observan buenas costumbres, buenas prácticas de hijos que sin conocer el Evangelio sienten respeto, honor por sus padres, los tratan con consideración, velan por ellos, por su salud, por su alimentación, por su dormida, por su estadía, porque su calidad de vida sea buena, agradeciéndoles el haberles dado la educación abundante o no, agradeciéndoles el haberle dado un techo o no. O sea, son personas responsables, ajenos a que sean creyentes, a que sean cristianos. Muchos de ellos no van ni siquiera a alguna iglesia y sin embargo, por respeto, por consideración lo hacen. Y qué tristeza observar dentro del pueblo del Señor personas que no practican este mandamiento, que es el primer mandamiento con promesa. A nosotros se nos dice, por ejemplo, el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios, en el capítulo 6 dice, versículo 2, empieza el 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es bueno, es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. He tenido que enfrentar en mi ejercicio pastoral algunas circunstancias amargas, tristes, de hijos que durante toda la vida llevaron una mala relación con sus padres, resentidos porque sus padres no los pusieron a estudiar en la universidad que ellos querían, resentidos porque tuvieron unos padres pobres que no tenían facilidades económicas, resentidos porque no tenían la misma posibilidad que sus amigos, porque sus amigos usaban ropas de marca y andaban en carros de alta gama y qué sé yo. Entonces creen que el mundo les debe algo y que sus padres les debe algo, y lo peor es que sus padres murieron y ellos quedaron enemistados con sus padres, y después entonces cayeron en una depresión y en una amargura que algunos han ido allá a la tumba a llorarle a sus padres porque el vacío es muy grande. Cuando los he confrontado con la palabra de Dios y les he dicho que tienen que perdonar a sus padres para poderse librar de esa amargura y de ese resentimiento, entonces cuando lo han hecho han recibido la sanidad y el perdón de parte de Dios. ¿Sabes qué dice el apóstol? Que el que no provee para los suyos, mayormente para los de su propia casa, es peor que un incrédulo. Porque como empecé diciendo, hay inconversos que honran a sus padres,
que los aprecian, y no es justo que tú, que dices ser cristiano, tengas a los tuyos abandonados, que no te importa si comen o no comen, que no te importa si están enfermos, no tienes tiempo para llevarlos a la EPS, no tienes tiempo para acordarte del día de su cumpleaños, quieres que ellos te estén sirviendo, es la hora que eres un adulto fuerte, un hombre, una mujer, y todavía tu padre, todavía tu madre tienen que trabajar para darte el alimento cuando eres tú el que debes proveer para ellos. Ya ellos se gastaron la vida dándote el ser y llevándote hasta donde estás. Ahora te corresponde a ti. Recuerda que todo lo que uno siembra, eso recogerá. No te portes peor que un incrédulo, porque estás deshonrando al Evangelio, blasfemando, causando blasfemia al nombre del Señor Jesús, y tu salvación está entredicho por deshonrar a tus padres. Solamente si los honras te irá bien en la tierra en todo lo que hagas.